La técnica estrella es conocer el lenguaje corporal y todos los gestos y conductas que tienen en común las personas mentirosas. Así que presta mucha atención. Comencemos. El cuerpo revela las emociones y pensamientos de las personas. Cada gesto o movimiento puede ser una clave. Las incongruencias de la cara revelan conflictos de emociones con la persona que se está hablando o de la que se hablan en la conversación. Los 8 gestos más comunes de la mentira. Número 1. Taparse la boca. La mano tapa la boca porque subconscientemente el cerebro le ordena que intente eliminar las palabras de engaño que la persona dice. A veces este gesto puede realizarse con solo unos cuantos dedos delante de la boca o incluso con el puño cerrado. El significado sigue siendo el mismo. Hay que intentar disimular el gesto de taparse la boca con una tos falsa. Cuando los actores representan papeles de gángster o criminales, suelen utilizar este gesto cuando discuten actividades criminales con otros gángsters o cuando son interrogados por la policía, para que con ello el público sepa que están actuando de forma criminal o mintiendo. Cuando la persona que habla utiliza este gesto, quiere decir que podría estar mintiendo. Gesto de la mentira número 2. Tocarse la nariz. A veces el gesto de tocarse la nariz puede consistir en frotarse rápidamente debajo de la nariz o en un toque rápido y casi imperceptible. Las mujeres realizan este gesto con movimientos más breves que los hombres, quizás para evitar estropear el maquillaje. Lo que debemos recordar es que este tipo de acción debería siempre leerse en un conjunto de gestos y en un contexto. La persona que lo realiza podría tener alergia o estar resfriada. Los científicos de una fundación especializada en la investigación del olfato y del gusto de Chicago descubrieron que cuando mentimos se liberan unas sustancias químicas denominadas catecolaminas que provocan la inflamación del tejido interno de la nariz. Utilizaron unas cámaras especiales que muestran el flujo de la sangre en el interior del cuerpo y descubrieron que la mentira intencionada provoca un aumento de la presión arterial. Esta tecnología indica que la nariz humana aumenta su volumen en sangre cuando se miente. Es lo que se conoce como el efecto Pinocho. El aumento de la presión sanguínea hincha la nariz y hace que sus terminaciones produzcan un hormigueo, dando como resultado la opción de frotarse la nariz con la mano para acabar con el picor. La hinchazón de la nariz no es visible con el ojo humano, pero parece ser que es la causa del gesto de tocarse la nariz. Idéntico fenómeno se produce cuando una persona se siente molesta, ansiosa o enfadada. Gesto de la mentira número 3. Los picores en la nariz. Cuando nos pica la nariz, solemos aliviarlo rascándola, un gesto que es distinto a los suaves caricias que emplea el gesto de tocarse la nariz. Igual que con el gesto de taparse la boca, el de tocarse la nariz es un gesto que puede utilizarlo tanto la persona que habla para esconder su propio engaño, como la persona que escucha, que duda de las palabras de quien habla. Rascarse suele ser un gesto aislado, repetitivo, y es incongruente o está fuera del contexto general de la conversación. Gesto de la mentira número 4. Frotarse el ojo. Cuando un adulto no quiere mirar algo desagradable, es posible que se frote el ojo. El gesto de frotarse el ojo es un intento por parte del cerebro de bloquear la visión de un engaño, de una duda o de algo desagradable, o de evitar tener que mirar a la cara a la persona a la que se le dice la mentira. Los hombres suelen frotarse con fuerza los ojos y si la mentira es realmente grande, aparta la vista. Las mujeres no utilizan tanto ese gesto y lo que hacen es utilizar pequeñas caricias delicadas debajo del ojo, bien porque de pequeñas se han visto condicionadas a evitar los gestos fuertes, bien porque no quieren echar a perder su maquillaje, pero también evitan la mirada de su interlocutor apartando la vista. Mentir entre dientes hace referencia a un conjunto de gestos compuesto por los dientes apretados, una falsa sonrisa y la acción de frotarse el ojo. Es un gesto que utilizan los actores para representar la falta de sinceridad y las culturas educadas como la inglesa que prefieren no decir exactamente lo que piensan. Esto es la mentira número 5. Tocarse la oreja. Imagínate que le dices a alguien, solo cuesta $300
y esa persona se toca la oreja, mira hacia un lado y dice, me parece un buen precio. Se trata de un intento simbólico por parte de la persona que escucha de no oír lo malo, de intentar bloquear las palabras que está escuchando, llevándose la mano a la oreja o acariciándose el lóbulo de esta misma. Se trata de la versión adulta del gesto de las manos sobre ambas orejas que utiliza el niño cuando quiere bloquear las reprimendas de sus padres. Otras variaciones de tocarse la oreja son frotarse la parte trasera de la oreja, el taladro con el dedo, gesto en el que el dedo entra y sale de la oreja, tirarse el lóbulo de la oreja o inclinar toda la oreja hacia adelante para tapar el conducto auditivo. Tocarse la oreja puede ser también una señal de que la persona que la practica ya ha escuchado demasiado o tal vez desea hablar. Igual que con tocarse la nariz, tocarse la oreja es un gesto utilizado por las personas que experimentan ansiedad. Gesto de la mentira. Número 6. Rascarse el cuello. Mostrar incertidumbre. El dedo índice, normalmente el de la mano dominante, rasca la zona del cuello situada por debajo del lóbulo de la oreja. Las observaciones que hemos realizado de este gesto revelan que la persona se rasca una media de 5 veces. Rara vez el número de gestos queda por debajo de 5 y por encima de 5. Este gesto es una señal de duda o incertidumbre y es característico de la persona que quiere decir no estoy segura de si estoy de acuerdo con esto. Es un gesto muy perceptible cuando el lenguaje verbal lo contradice. Por ejemplo, cuando la persona dice algo así como comprendo cómo te sientes, aunque el gesto de rascarse el cuello indica que no es así. Gesto de la mentira. Número 7. Tirar del cuello de la camisa. Descubrieron que las mentiras provocan una sensación de picor u hormigueo en los delicados tejidos de la cara y del cuello, que invitan a rascarse. Y esto no es solo la causa por la que las personas inseguras se rascan el cuello, sino que además explica muy bien por qué hay personas que recurren al gesto de tirar del cuello de la camisa cuando mienten y sospechan que las han pillado. El aumento de la presión sanguínea que provoca la mentira hace que el cuello sude cuando la persona que miente tiene la sensación de que su interlocutor sospecha que no está diciendo la verdad. Se produce también cuando una persona se enfada o se siente frustrada y necesita alejar el cuello de la camisa de su cuello para que circule el aire fresco. Siempre que veas que alguien utiliza este gesto, pregúntale, ¿podría por favor repetirme lo que acaba de decir? ¿O podría por favor aclararme este punto? Con ello, puedes conseguir que el mentiroso en potencia decida abandonar su juego. Gesto de la mentira. Número 8. Los dedos en la boca. Se trata de un intento inconsciente de volver a la seguridad del niño que se alimentaba del pecho de su madre y se produce cuando una persona se siente bajo presión. El niño sustituye el pulgar o una manta por el pecho de su madre y de adulto se lleva los dedos a la boca y chupa cigarrillos, pipas, bolígrafos, gafas y chicles. La mayoría de los gestos de llevarse la mano a la boca pueden relacionarse con la mentira o el engaño, pero el gesto de los dedos en la boca indica claramente una necesidad interna de confianza. Por tanto, resulta positivo dar a esa persona garantías y confianza. Finalizando, el lenguaje del cuerpo es más fácil de fingir frente a hombres que a mujeres, porque en general los hombres no saben interpretar muy bien el lenguaje del cuerpo. La cara es la parte del cuerpo que más se utiliza para ocultar mentiras. Utilizamos sonrisas, gestos de asentimiento y guiños como método de ocultación, pero las señales que emite nuestro cuerpo revelan la verdad. Por tanto, se produce una falta de congruencia entre los gestos del cuerpo y las señales faciales. Nuestras actitudes y emociones quedan continuamente revelados por la cara y en la mayoría de las ocasiones somos totalmente inconscientes de ello. La pregunta que siempre se hacen las personas es, ¿podemos fingir? La respuesta general a la pregunta es un rotundo no, debido a la falta de congruencia entre los gestos principales, las microseñales del cuerpo y las palabras habladas que probablemente se generan. Por ejemplo, la exhibición de la palma de la mano se suele asociar con la sinceridad,
Pero aunque la persona que engaña enseñe las palmas de las manos y sonría mientras cuenta una mentira, serán sus microgestos los que acabarán delatándola. Por ejemplo, sus pupilas se contraerán, arqueará una ceja o torcerá la comisura de la boca. Señales todas que contradicen el gesto de revelar las palmas de la mano y la sonrisa sincera. El resultado es que los receptores, especialmente las mujeres, no se creerán lo que están escuchando. Hasta aquí hemos llegado. Comparte el video con tus amigos y amigas para evitar que los engañen. Si te gustó, dale like y si tienes alguna duda, deja tu comentario, con gusto te responderé. Para más contenido como este, escríbelo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.